Lo que estuvo perdido durante siglos está ahora a punto de ser redescubierto. Los investigadores han descubierto un rastro candente que conduce directamente a la tumba perdida de Cleopatra. Pero qué giros imprevistos del destino llevaron a los expertos por el camino correcto. ¿Cómo cambiar el descubrimiento de la tumba legendaria a la escritura de la historia? ¿Y quién fue realmente Cleopatra? Presiona los botones me gusta y suscríbete y mantente atento hasta el final para descubrir las respuestas a estas interesantes preguntas. Tras la pista de la reina. Nacida en Santo Domingo en 1966, desde temprana edad tuvo claro que Caitlin Martínez tendría una carrera extraordinaria. Pero incluso cuando se graduó de la Facultad de Derecho con tan solo 19 años, nadie podría haber adivinado que algún día pasaría a los libros de historia como la descubridora de la tumba de Cleopatra. La verdad es que Caitlin siempre estuvo interesada en el pasado lejano. Incluso impartió cursos de arqueología en la Universidad de Santo Domingo, sin haber participado nunca en una excavación. Y aunque los padres de Caitlin siempre se opusieron a que su hija se convirtiera en arqueóloga, fue la biblioteca privada de su padre Fausto precisamente, la que despertaría su gran pasión por el último gobernante de Egipto. Esto desencadenó en 1990 un acalorado debate entre padre e hija, que tendría una influencia duradera en la vida futura de Caitlin. En detalle, Fausto no dejó buenas notas en la mundialmente famosa reina. Era una chica de placer, una seductora insidiosa que envolvía a los hombres poderosos en su dedo y de esta manera ganó su posición como gobernante. Para Caitlin, sin embargo, estas acusaciones parecían simplemente increíbles. Estaba y está convencida de que nuestra visión actual de Cleopatra todavía se basa en la propaganda que los romanos alguna vez difundieron al respecto. Para la joven de 24 años, a partir de entonces solo había un objetivo: saber todo lo posible sobre el personaje histórico. En el transcurso de los innumerables libros que la joven literalmente devoraba en aquella época, una cosa le quedó clara. Los romanos intentaron por todos los medios difamar a Cleopatra como una tirana lujuriosa. Pero ¿qué tan auténticos son estos informes? ¿Qué tan creíble es la descripción de un bando contrario que, en el mejor de los casos, mira críticamente a la persona en cuestión? La mujer detrás del mito. En un punto, el padre de Caitlin no estaba del todo equivocado. En el año 69, antes de que Cristo viniera al mundo, en Alejandría, Cleopatra realmente tuvo relaciones amorosas con algunos de los hombres más poderosos de su tiempo. Lo primero y más importante, por supuesto, fue su relación con Julio César. De su historia de amor con el estadista romano incluso tuvo un hijo, con Marco Antonio, que se convirtió en uno de los hombres más influyentes de Roma tras el asesinato de César. Cleopatra tuvo 3 hijos más. Si bien hoy en día a menudo se retrata a Cleopatra como una seductora bella y seductora a la que le gustaba bañarse en leche de burra para mantener su piel joven y hermosa, los relatos contemporáneos pintan un panorama algo diferente. Al respecto, el historiador griego Plutarco afirmó: su belleza no era tal que asombrara al observador. Su relación era cautivadora. Su apariencia, así como su capacidad de persuasión en la conversación. Su carácter era estimulante. El sonido de su voz también daba placer y su lengua era como un instrumento con muchas cuerdas. Por tanto, fue principalmente el carisma de Cleopatra lo que cautivó irrevocablemente a quienes la rodeaban, no su apariencia. Sin embargo, mientras Caitlin Martínez estudiaba los distintos libros, una circunstancia la dejó particularmente perpleja. En ninguna parte había siquiera una línea que hiciera referencia a lo que le sucedió a la gobernante después de su muerte. ¿Tiene esto probablemente relación con las misteriosas circunstancias que acompañan la desaparición del último faraón? Los últimos días. Una cosa no debemos olvidar. En las últimas semanas de su vida, el mundo de Cleopatra estaba en ruinas. Después de que las tropas del primer emperador romano, Augusto, avanzaran cada vez más, en el verano del año 30 a.C., tuvo lugar la batalla decisiva entre Alejandría. Sin embargo, los egipcios liderados por Marco Antonio se rindieron sin luchar, por lo que la capital finalmente también cayó en manos de los romanos. Poco tiempo después, Antonio, siguiendo sus propias instrucciones, se enteró por Cleopatra del supuesto suicidio de su amada. Entonces se arrojó sobre su espada, pero no murió inmediatamente. Cuando se enteró de que Cleopatra todavía estaba viva, se hizo llevar, gravemente herido, a su mausoleo, donde finalmente murió en los brazos de el faraón. Todavía hoy se discute acaloradamente si Cleopatra llevó deliberadamente a Antonio a la muerte para llegar a un acuerdo con Octavio. Y aunque la reina acorralada amenazó con quemarse a sí misma y a sus tesoros, Cayo Proculeyo logró entrar en la tumba y capturar viva a Cleopatra.
La muerte prematura del gobernante habría tenido dos graves desventajas para Octavio. Por un lado, quería utilizar los tesoros de Cleopatra para pagar a sus tropas, y por otro lado, supuestamente planeaba hacer desfilar a la reina destrozada en Roma. Después de la captura, Cleopatra recibió permiso para organizar un funeral honorable para Antonio. En general, su guardia en el palacio resultó ser relativamente amable. En este punto, sin embargo, la otrora poderosa gobernante no parecía más que un montón de miseria. En su profundo dolor y desesperación, Cleopatra se golpeó a sí misma y deliberadamente trató de morir de hambre. Presumiblemente se había enterado de que la humillarían públicamente en Roma. Sin embargo, Octavio se dio cuenta de los pensamientos suicidas de su cautiva y amenazó con dañar a los hijos de Cleopatra si ella ponía en práctica su plan suicida. Finalmente, Cleopatra le pidió a Octavio una conversación personal. Esta sería la única vez que los dos se encontrarían. El desarrollo detallado de esta conversación depende enteramente del informe que consultemos. Si seguimos las explicaciones bastante inverosímiles de Dion Casio, Cleopatra una vez más intentó seducir a su homólogo masculino para obtener una ventaja personal. Noble y virtuoso como era, el emperador romano rechazó todos los avances. La descripción de Plutarco, en cambio, parece algo más realista. Según él, Cleopatra llegó al final nerviosa y físicamente por completo, y finalmente logró conducir a Octavio con un truco detrás de la luz. Cuando uno de sus mayordomos le presentó una lista supuestamente incompleta de sus tesoros, la reina perdió completamente los estribos, pero no porque estuviera realmente apegada a esos bienes materiales, sino para fingir que su voluntad de vivir estaba intacta. Después de que Cleopatra visitara la tumba de Octavio por última vez, su vida probablemente terminó el 10 de agosto del año 30 a.C. Hasta el día de hoy, no tenemos idea de lo que ocurrió en los últimos momentos de la vida del gobernante. Simplemente nos falta una visión auténtica de las filas de los seguidores de Cleopatra. Los informes de los historiadores antiguos se basan en la autobiografía de Octavio. Sin embargo, este punto de vista nos muestra solo un lado, probablemente muy distorsionado, de los acontecimientos. Se sabía que el emperador romano era diligente en la propaganda contra Cleopatra. Muerte misteriosa. Según Plutarco, Octavio mordió el anzuelo de Cleopatra. Estaba convencido de que ella ya no contemplaba quitarse la vida, por lo que su guardia estaba relajada. Después de que el prisionero se bañara y comiera una comida festiva, apareció un campesino trayendo a Cleopatra una canasta de higos. Poco tiempo después, la moribunda escribió una última carta a Octavio, se encerró con sus dos servidores más confiables y se suicidó con ellos. Generalmente se supone que la cesta de higos contenía algo que hizo posible el suicidio de Cleopatra. A menudo se habla de una serpiente venenosa. Esto también se ve respaldado por el hecho de que algunos encantadores de serpientes intentaron en vano succionar el veneno del cuerpo de la reina. Además, se dice que se descubrieron dos pequeños pinchazos en el brazo de Cleopatra. Sin embargo, la teoría de la serpiente se contradice por el hecho de que nunca se encontró ningún animal así en la cámara de Cleopatra. Dado que los reptiles eran sagrados en el antiguo Egipto, es posible que la serpiente venenosa se inventara después para darle al faraón una muerte digna. Además, la mordedura de una serpiente puede provocar la muerte solo al cabo de unas horas, o incluso de varios días. Por lo tanto, lo más probable es que Cleopatra se inyectara el veneno introducido de contrabando con la ayuda de una aguja o una pinza para el cabello. Pero también es concebible que Cleopatra no eligiera el suicidio en absoluto, sino que fuera asesinada a instancias de Octavio. De hecho, contrariamente a lo que afirman los historiadores antiguos, es posible que no estuviera interesado en presentarla como parte de una posesión triunfal. Así, la visión de una mujer destrozada, que también es humillada públicamente, probablemente habría despertado la lástima de las masas en lugar de fortalecer el respeto por el emperador. La tumba perdida. Como ella había deseado, Octavio hizo enterrar a Cleopatra en su mausoleo después de su muerte, al lado de Marco Antonio. El problema, durante siglos no tuvimos ni idea de dónde se encontraba esta tumba, hasta ahora. Porque como mencionamos al principio de este artículo, Kathleen Martínez finalmente logró descubrir hace unos meses una nueva pista que puede llevarnos a la solución de este misterio histórico. Debajo de un templo en la antigua ciudad en ruinas de Taposiris Magna, se esconde un túnel gigantesco y espectacular que Martínez y sus colegas llaman una maravilla geométrica. Situado a 13 metros bajo tierra, el pasaje lo eleva a una altura de 2 y una impresionante longitud de 1300 metros. Lo que lo hace especial
Dentro de las bóvedas subterráneas, Caitlin encontró algunas monedas antiguas que muestran la imagen de Alejandro Magno, por un lado, y de la propia Cleopatra por otro. Para el investigador esto es una clara indicación de que el sistema de túneles en realidad conduce a la tumba perdida del faraón. Esta tesis se apoya en otro hecho interesante. El templo cerca del cual se encuentra el enorme túnel lleva el nombre del antiguo dios egipcio de los muertos, Osiris, y está dedicado a su esposa, Isis. ¿Te preguntas qué tienen que ver estos seres sobrenaturales con Cleopatra? En pocas palabras, la gobernante y su amante Marco Antonio eran considerados en la creencia de esa época como reencarnaciones terrenales de exactamente estas deidades. Entonces, amigos, ¿qué están esperando? Enfría el champán, camina por el túnel y abre la tumba. Bueno, no es tan simple. A lo largo de los siglos, la costa egipcia ha sido sacudida por numerosos terremotos, lo que provocó que partes de Taposiris Magna colapsaran y desaparecieran en el océano. E incluso si las futuras excavaciones van acompañadas naturalmente de algunas complicaciones, una cosa es indiscutible. Si se redescubre realmente la tumba de Cleopatra, sería una de las mayores sensaciones en la historia de la investigación arqueológica. Y con eso, gracias por mirar. No dudes en dejarnos un visto bueno y una suscripción gratuita para mantenerte actualizado a partir de ahora. Ahora estamos ansiosos por escuchar lo que piensas. ¿Qué opinas sobre la vida de Cleopatra y su misteriosa muerte? ¿Crees que pronto se encontrará la tumba del faraón?